Salmo 42. Hay dos partes en este salmo. La primera parte termina en el versículo 5 y la segunda parte termina en el versículo 11. Note cómo desde el versículo 3 y el versículo 5 se parecen al el versículo 10 y al versículo 11. Entonces vemos que hay dos partes en este Salmo 42. En la primera parte nos habla de una tristeza que tiene el salmista. Él está clamando al Señor, él está pidiendo al Señor, él está buscando el rostro del Señor. En medio de la angustia, en medio de la tristeza, él anhela ardientemente, anhela fervientemente, tiene sed de buscar de la presencia de Dios. Podemos decir que en esta primera parte el salmista está respondiendo correctamente ante la situación. ¿Cómo respondo ante la situación de opresión, de tristeza, cuando está siendo injuriado? Mire en el versículo 3 que dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, lo están atacando, se están burlando, pero él luego empieza a reconocer, a recordar cómo el Señor lo había tratado antes, y eso es lo que lo va a ayudar. Ahora, versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo venir delante de Dios? ¿Cómo presentarse ante la presencia de Dios? Como alguien que realmente desea estar con el Señor. No es simplemente venir delante de Dios como, bueno, voy a hacer esto como una lista de pendientes, ¿no? Voy a hacer esto, bueno, me toca, ya estoy listo con Dios, voy a hacer mi trabajo y ya, como parte de una rutina. Bueno, esa persona no va a conseguir realmente mayores cosas delante del Señor, o tener una verdadera vida piadosa, una vida vibrante ante la presencia de Dios. Simplemente Dios es algo, una rutina más en su vida, pero no, la forma de acercarse verdaderamente delante de Dios es de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes, o sea, clama, busca desesperadamente, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la segunda parte nos habla un poco acerca de cuáles son esas dificultades que él está pasando. No es solamente un asunto de los enemigos hacia él, sino que él entiende que dentro de la providencia de Dios, Dios mismo lo está haciendo. Note en el versículo 7: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Usted ha estado en una playa donde olas tras olas y usted no se puede levantar. Uno no sale de uno y ya le está cayendo el otro. Es difícil esa situación. Es desesperante a veces. Pero sí, hay una turbación dentro de su alma, hay unos enemigos que se burlan de él, está pasando por una situación que no tiene aparentemente solución, pero en medio de todo él entiende que Dios mismo está en control de esa situación. Son tus ondas, son tus olas que están pasando sobre mí. Pero él, en vez de quejarse, él busca desesperadamente el consuelo del mismo Dios que lo está haciendo pasar por esa aflicción. Esa es la respuesta correcta que nosotros debemos tener ante el Señor. Por tanto, en el versículo 9, miren, no dice, bueno, diré a Dios, ¿por qué me haces esto? No, diré, roca mía. O sea, tú me estás afligiendo, tú me estás haciendo pasar por esto, pero en ti está la fortaleza para pasar esta situación. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Luego termina él diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, hermanos,
Cuando vengamos delante de la presencia de Dios, no solamente hoy, por supuesto, sino cada día, nosotros debemos reconocer con qué corazón me estoy presentando delante de la presencia de Dios. Cuando somos automáticos para venir delante de la presencia de Dios, probablemente el Señor va a hacer pasar sus olas en nuestras vidas para que nosotros podamos entender, no, Señor, perdóname, porque he andado en mi fuerzas, he andado en mis razonamientos, te he usado en vez de buscarte verdaderamente. A veces el Señor nos hace pasar precisamente por esas situaciones para que nosotros vengamos delante del Señor desesperados delante de Él. Y eso va a ser bueno para nuestras almas. Pero más allá de lo que nosotros podemos estar pasando en nuestra vida personal, nuestra vida en el trabajo, lo que podamos estar pasando en la familia, lo que podamos estar pasando en cualquier circunstancia, hermano, el Señor está en control. Pero aunque el Señor está en control y el Señor está haciendo pasarnos por esa situación, el Señor no es malo. Podemos clamar delante del Señor, tú sigues siendo mi roca. En ti yo puedo refugiarme, en ti yo puedo sostenerme en medio de esta aflicción. Entonces que vengamos delante del Señor en esta mañana, hermanos, y le pidamos, Señor, ayúdame a tener verdadera sed de ti, buscarte verdaderamente. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Así como el salmista clamaba delante de ti, estaba en una situación muy tensa, muy dura, muy triste. Lo enlutaba, lo turbaba en su alma, Señor, pero él, en medio de esa situación, él respondió correctamente. Es lo que aprendemos en este salmo. Él no se quejó de la situación, él presentó la situación delante de ti y luego se refugió en ti. Porque reconocemos que tú no eres malvado, oh Señor, sino que tú eres un Dios bueno, que anhelas y quieres lo mejor para nosotros. Y eso mejor siempre será que nuestro carácter se conforme a la imagen de Cristo. Significa entonces que todas las cosas que tú nos haces pasar, oh Señor, siempre va a redundar para que nosotros podamos ser santificados. Y que eso sea el mayor consuelo. Gracias. Y agradecerte, Señor. Gracias porque esto me está santificando. Y cuando vengamos delante de ti, oh Señor, en medio de esa situación, que vengamos verdaderamente, no en queja, no para protestar delante de ti, Señor, sino realmente para buscar de ti como alguien sediento verdaderamente en un desierto, que podamos encontrar de ti refrigerio espiritual, podamos encontrar de ti en medio de cualquier circunstancia, podamos encontrar en ti refugio, Señor. Gracias. Gracias por este salmo que nos anima a buscar correctamente o a responder correctamente ante las situaciones duras y difíciles que tú permites, Señor, reconociendo que siempre será para nuestro bien. Aunque pareciera que nos has dejado, aunque pareciera que te has olvidado de nosotros, gracias porque tu palabra dice que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Eres bueno, Señor, y gracias. Venimos entonces, oh Dios, delante de tu presencia, queremos buscar tu rostro como hombres que necesitamos liderar a nuestros hogares, Señor, como hombres que necesitamos trabajar para llevar el alimento a nuestros hogares, Señor, como hombres que necesitamos tener amor para nuestras esposas, dedicación para nuestros hijos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, llénanos de ti, que podamos venir con ese corazón sediento para buscar verdaderamente tu rostro. Bendícenos entonces ahora que vamos a escuchar la lección. Bendice al pastor y que todo lo que vayamos a escuchar, Señor, sea de bendición para nuestras almas y nos ayude, Señor, para seguir en este camino. Es un camino difícil, es la puerta estrecha, es el camino estrecho. Pero ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, permanecer delante de ti, en medio de las ondas, de las olas que tú mismo envías, Señor, siempre reconocer y siempre esperar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Verdad? Feliz. Honestamente, muy feliz con el Señor de estos espacios donde podemos tener estas
breves reflexiones sobre el mandato masculino, estudiando en este caso el libro de Richard Phillips y los principios, sobre todo para saber qué modelos debemos seguir en cuanto a la masculinidad. Cada quien tiene una idea de lo que quiere ser como hombre. Eso depende de la edad que tenga y la crianza. Algunos sabrán que algunos crecieron con la imagen de querer ser Conan el Bárbaro, ¿cierto? ¿Cómo es que es un hombre? No, que es igualito a Conan, Arnold Schwarzenegger, ese tipo, o Rambo, el que creció con las películas de Rambo o Rocky, y así por el estilo. Los más jóvenes, lamentablemente no sé qué actor ahorita pudiera ser ese estereotipo del hombre masculino. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo debo ser? ¿Como este, como el otro? Y la verdad que la Biblia nos enseña cómo debemos ser. El paradigma, el hombre al cual debemos aspirar es al Señor Jesucristo, el que describe la palabra del Señor. Y como hemos estado aprendiendo, sobre todo en Génesis, acerca de cómo cuando el Señor creó al primer hombre de la raza humana y le dio labores y responsabilidades. Vamos a abrir en Génesis capítulo 2, versículo 15. Lo importante de aquella vocación que tenía Adán, y esto antes de la caída, que dice capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En cuanto a la identidad, en la ocasión anterior hablamos acerca de ese hombre que es un hombre creado a la imagen de Dios, como le enseña Génesis 1:26. Aquí en esta oportunidad vamos a hablar de cuál es esa vocación que tenemos como hombres, cuál es el mandato masculino. Las dos palabras que dice nuestro texto nos dicen labrar y guardar. Otra forma de ver esas palabras, como lo dice Richard Phillips en su libro, es cuidar y cultivar. ¿Cuál es nuestra vocación como hombres para nosotros cumplir con el mandato masculino? Cuidar y cultivar. Como les decía ahorita, hay tantos ejemplos o paradigmas que nos quieren imponer acerca de que es un verdadero hombre. Pero al final de cuentas, esta sociedad sin Cristo lo que trata es de desconstruir la masculinidad. Y es tan fuerte eso, por ejemplo, mira estas estadísticas. La importancia de ser hombres, como dice la Biblia. En una sociedad o en familias donde la figura masculina se ha perdido, entre las consecuencias están, no existe ley y orden. El 71% de los niños que abandonan la educación no tienen un padre, masculino se refiere. El porcentaje restante probablemente lo tiene, pero es ausente. 71% de los jovencitos que abandonan la educación. Por ejemplo, tiene efectos en cuanto a la delincuencia. El crimen juvenil, atracos, violaciones, homicidios, violencia, es de todas esas cosas, el de 85% de los presos que está encarcelado por esos delitos, el 85% no tuvo padre. Es decir, perder la figura masculina en la familia no es una tontería, es algo que afecta a la sociedad gravemente. También, por ejemplo, son más violentos e inseguros las personas o los jovencitos y las niñas que crecen sin la figura masculina. Porque la sensación de que mi padre me va a proteger no existe. Aquel que no tiene protección de un padre se vuelve más violento por su inseguridad. Reparte golpes y patadas para crear esa sensación de que a mí me tienen que respetar. Y el consumo de drogas y alcohol también aumenta. El 90% estas son estadísticas obviamente de empresas que dedican en Estados Unidos, de los homeless, los sin hogar, como les llaman también, es del 90% que crecieron sin padres. En las niñas el efecto también es devastador. Por ejemplo, se vuelven más promiscuas
y son obviamente inclinadas a los embarazos antes de los 16 años. Son más inclinadas a las enfermedades sexuales, explotadas sexualmente y usados por los varones en los que se desenvuelven. Todo eso produce un deterioro social que solamente es por perder la figura masculina correcta, porque a veces está, pero como les dije, bastante distorsionada. Es común, por ejemplo, dice alguien, las series de televisión por los últimos 40 años, donde, por ejemplo, cuando se trata de una familia, como vamos a suponer Los Simpsons, hay otra que era muy vieja, a lo mejor ustedes no la conocen, que se llamaba Matrimonio sin hijos o Matrimonio con hijos, y cualquier otra serie nueva. Por lo general, la imagen que se presenta de la familia es que la madre es buena, es una buena mujer, pero es histérica. El padre es un idiota, que prácticamente es cansón escuchar. Los niños, si son niños pequeños o adolescentes, por lo general son más inteligentes y sagaces, son sensatos, son inteligentes, son el cerebro de la familia, el niño. Y prácticamente ellos son mejores que el idiota del padre y la histérica de la buena madre. Por supuesto, ese tipo de imagen es la que siempre se está fomentando y básicamente en la casa al que menos se les pone cuidado es el papá porque, bueno, él es un idiota, la verdad. Todo eso, hermanos, para tratar de desfigurar y, por supuesto, sacar la imagen del hombre en la sociedad y en la familia. Pero gracias a Dios que Él nos ha salvado y nos enseña realmente cuál debe ser, a qué debemos apuntar, cuál es el modelo. Como leímos en Génesis 2:15, se nos habla de que los hombres, para cumplir nuestro mandato masculino, deben ser hombres, según las palabras de Génesis 2, que labran y cultivan, o labran y guardan, o cultivar y cuidar. Nuestro llamado entonces en la vida realmente consiste en dedicarnos a cultivar o construir, cuidar y proteger. Todo eso lo ha puesto Dios en nuestras manos. ¿Qué significan exactamente esas dos palabras? Bueno, Phillips hace un estudio acerca de ellas en la Escritura y sobre todo tomando en cuenta la vocación de Adán. La palabra, por ejemplo, labrar o cultivar, tiene que haber una connotación de trabajar como un jardinero. Ah, mano, pero yo estudié contaduría, o sea que yo estoy... No se trata de como un jardinero literalmente, pero el término hebreo, abad, que es el que se traduce en nuestras Biblias como labrar, y que también un sinónimo es cultivar, es una palabra muy común en el Antiguo Testamento. Aparece en forma de verbo y sustantivo. Por ejemplo, cuando es como verbo, significa trabajar, servir, labrar, cultivar o realizar actos de adoración. Cuando se utiliza como sustantivo, generalmente se refiere a un siervo, un funcionario o un adorador. Recuerden que el verbo es la palabra que usamos para denotar acción y el sustantivo para nombrar personas o cosas. Si es para nombrar a alguien o cosas, entonces es siervo, funcionario, adorador. Si es para el verbo, para hablar de qué hace, él trabaja, sirve, cultiva o realiza actos de adoración. Esta es la connotación que debemos entender entonces con respecto a nuestro llamado para cumplir el mandato masculino. Según el contexto de Génesis 2, obviamente él está hablando de que esa función de labrar era agrícola, el sentido es agrícola. Adán fue llamado por Dios a labrar y cultivar el huerto para que creciera y produjera abundante fruto. Así que esa palabra está muy conectada con el mandato en Génesis 1:28, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, le dice, fructifíquense y multipliquen. ¿Qué es lo que hace un jardinero para que ese jardín se cuide? Bueno, para que ese jardín esté bien trabajado, debe cuidarlo, lo cultiva, planta semillas, poda ramas, excava, fertiliza, hace todo el trabajo que tiene que hacerse para que un jardín esté bien. Según entonces la Biblia,
la Biblia nos dice cuál es el cumplimiento de nosotros, en primer lugar, como hombres. Y ese trabajo se trata de cultivar, guardar, proteger. Los hombres entonces estamos llamados a ser plantadores en un sentido metafórico, ¿no? Constructores, cultivadores. La vida del hombre debe emplearse para lograr cosas. Así como el jardinero no espera que el fruto sale solo, sino que debe esforzarse en trabajarlo para que obviamente tenga el fruto que se desea. La Biblia nos enseña entonces que nosotros como hombres debemos emplear nuestra vida para lograr algo. Hermanos, la imagen, que mucha gente usa la palabra, por ejemplo, chanchote. ¿Sabe qué es un chanchote? No como un chancho como el puerco, aunque se parece mucho. Alguien dijo chanchote, que uno debe evitar ser un chanchote. Un chanchote es un hombre que es puro chancleta, chores y televisión. Una persona que pierde el día, el tiempo, o que prácticamente está loco simplemente por estar perdiendo el tiempo. Esa no es la imagen de la Biblia. Ojo, yo no estoy diciendo que el buen descanso se gana y uno lo disfruta. Es más, la palabra del Señor nos enseña que el Señor reposó, aunque Él no se cansaba en su fuerza. Pero también hizo en eso un modelo para nosotros. Tanto así que nosotros necesitamos descansar. Y en la Biblia nos habla el Nuevo Testamento que el Señor Jesús, luego de varias jornadas trabajando con sus discípulos, atendiendo a las personas, hubo un momento que le dijo a los discípulos, paren, vámonos aparte. Y de una forma es sacarlos de tanta labor. El descanso, por supuesto, es apropiado y es bueno. La Biblia no nos condena por eso. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que entre las primeras cosas que nosotros cumplimos como hombres es que nos ocupamos. Un hombre es una persona que se ocupa en cosas productivas. Es el punto. Porque el jardinero obviamente trata de hacer algo que rinda un fruto. Debemos invertir el tiempo que Dios nos dio, las energías, las ideas, las pasiones en producir cosas buenas. Yo no sé, a mí que me gusta el deporte y seguro a la gran mayoría también, con mis hijos hablo acerca del fútbol. Es de verdad asqueroso y lamentable como, por ejemplo, estos deportistas de alto nivel, que los tipos tienen dinero, en lo que cuando, por ejemplo, se jubilan, en el futbolista, en otros deportes no sé tanto, pero los futbolistas saben que si tuvo salud, probablemente él a los 30, máximo 35 años, a veces hay unos que pasan, pero es la excepción, no la regla, ya a los 35 años ya es un jubilado. 35 años es un hombre bastante joven. ¿Y a qué se dedican esos tipos? Y lo que es peor, que lo pasan por televisión, a jugar video. Un idiota jugando video, hermano. De verdad que esa imagen de la persona que todo el tiempo pasa todo el día ahí o gastando dinero en esas cosas es bastante deprimente. Los hombres deben ser personas que hacen y gastan su tiempo en cosas buenas. Ojo, no estoy diciendo que en un tiempo de relajación, a veces con tu hijo, puedas hacer algo así. Pero obviamente es algo en tiempo de descanso, de relajación, en otro momento, que no necesariamente es gastar todo el día haciendo nada. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, estar todo el día haciendo nada. Eso es renunciar a tu vocación masculina. Un hombre, hermanos, verdadero no es un chanchote. Ya sabe que es un chanchote. Uno no puede aspirar a hacer eso. Una de las cosas que tienen las personas mayores que han tenido de alguna forma inconsciente o conscientemente buena educación, es que usted los ve, por lo más que están en tercera edad, a su edad avanzada, ellos dicen, no me gusta estar sin hacer nada. Eso es un hombre. Eso es un hombre. Y algunos, ¿verdad?, que a veces hasta se sienten mal, pero eso obviamente controlándolo con lo que dice el Señor, les duele que ya sus capacidades físicas no le dan para lo que hay que hacer. Tantos hombres más jóvenes necesitamos aprender de eso. Y eso es lo que dice la Biblia con respecto a nuestra vocación. Somos llamados a cultivar, labrar, guardar. Nosotros somos
personas a los que Dios nos ha dado talentos, dones, experiencias y deben ser usadas para producir algo. Eso ya sea económicamente hablando o de algún bien a la familia. Debemos tener cuidado. Debemos también estar involucrados, cultivar, trabajar los corazones de las personas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y esto, si tenemos familia, en el sentido como si soy casado y tengo hijos, obviamente es obvio que mi mandato es a cultivar, trabajar, guardar el corazón de mi esposa, el corazón de mis hijos, si los tengo. Pero ¿qué pasa si yo no soy casado y no tengo hijos? Yo no puedo ser hombre. No, hermano, el hombre perfecto, nuestro Señor Jesús, no estuvo casado románticamente como nosotros podemos aspirar, aunque él tiene una esposa, tiene una novia, el cual trabajó por ella, que es la iglesia. Pero en ese aspecto, él no tenía una relación romántica, como les quiero decir, y eso no significa que él no fue un verdadero hombre. Pero una de las cosas que podemos ver en la vida de nuestro Señor es que él no era un ocioso, no era un vago. De hecho, le tenían que a veces importunar para que comiera. Así de dedicado era. No era un vago. Y no necesariamente estoy ocupado porque tengo un hijo que darle, tengo una o dos bocas que darle comida. No, el Señor no estaba en ese aspecto, el Señor estaba haciendo la labor de su Padre. Y en ese aspecto, aunque pudiera entre nosotros haber un hombre soltero ahorita, o un jovencito que aspira a casarse, y gloria a Dios por eso, pero el punto es, jovencito, hijos, ¿verdad? Porque les digo a todos hijos, que tienen mis hijos aquí presentes, o a mi hijo aquí presente, un hombre debe ocuparse. Y por ejemplo, los que están en edad escolar, bueno, entre esas son los estudios o cualquier oficio que puedas aprender. Cierto que, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, cualquiera de nosotros se distrae. Yo compartía con un hermano en estos días, a veces hoy esas redes sociales nos quitan el tiempo. Cuesta orar 5 minutos, ¿o no? Así es. Pero media hora en el Instagram o el Facebook, Amén. parece un abrir y cerrar de ojos. Es vergonzoso. Si yo sé que duro más en el Instagram fácilmente que en la oración, bueno, es vergonzoso, es para arrepentirme, Señor, ayúdame a cambiar mis prioridades, totalmente. Entonces, no solamente es, cuando hablamos de labrar, cultivar, trabajar, no hablamos solamente en el aspecto económico, que obviamente es fundamental, sino que también estamos hablando en trabajar, en cuidar el corazón, el alma, las necesidades de las personas que están bajo nuestros cuidados. Eso puede ser familia, eso puede ser empleados, aquellos que de alguna forma tienen, eso puede ser personas que se relacionan contigo. Y una de las más importantes que todo cristiano realmente debería como meta tener en cuanto a relaciones en cuanto a toda relación que Dios le permita, poder predicarle el evangelio. Pero hay algunas personas que no le puedo predicar el evangelio, ¿por qué no? Porque esa persona no sabe que yo soy cristiano. Y si le digo que soy cristiano, me dice, ¡tú! En verdad esa sería tu situación, sería muy triste. Sería muy triste. Pero si somos creyentes y que deseamos adorar al Señor, por supuesto, entendemos primero que nuestra vocación es cultivar. Dios nos ha llamado a trabajar, a hacer algo productivo. Eso puede ser en conocimiento, eso puede ser en economía, eso puede ser lo que sea, algo que favorezca a las personas que están a mi alrededor. Inclusive este mandato choca con la imagen actual acerca de la crianza. Uno cree, o la gente socialmente se cree, que la crianza está encargada de la mujer. Al hombre tiene que ser fuerte, proveedor. Yo te digo la plata, tú cuida muchacho. Porque en cuanto a esa palabra labrar, también tiene que ver criar. Bueno, aquí dice que la Biblia que es el hombre que Dios llamó a criar. Ella es, según la Biblia, ayuda idónea. Ella nos ayuda a aquellos que estamos en etapa de crianza y obviamente tenemos nuestras esposas. Pero quien está llamado a labrar ese huerto, ¿verdad? Usando las palabras de Génesis 2,
somos nosotros, el hombre. Se dice que estadísticamente no hay consejero profesionalizado, psiquiatra, psicólogo, que no reconozca que los problemas de las personas que tienen su origen desde la infancia era porque no tenían una figura masculina que los guiara correctamente. Y eso, hermanos, es bueno de tener en cuenta. Inclusive, yo gracias al Señor realmente fui criado con mi papá, aunque no creyente, yo puedo considerar que tuve una buena crianza. Pero yo conozco obviamente de varios de mis hermanos que o no tuvieron su papá, o lo tuvieron y fue ausente, o simplemente no tuvieron una buena relación. Y es realmente triste. Y puede ser que yo acuse de que no tuve una buena crianza, una buena dirección. Pero el punto es, hermanos, que la Biblia dice que Dios me ha llamado a mí. Yo puedo romper ese patrón. No tengo por qué repetirlo. Y quiera el Señor que por lo menos los que escuchamos esto, los que estamos acá, digamos, Señor, ayúdame, aunque quizás no tuve esta enseñanza desde pequeño, pero obviamente tener ahorita las herramientas correctas para yo cumplir con mi mandato masculino. Entonces, la primera palabra que describe nuestra vocación, ¿cuál es, hermano? Labrar, cultivar y todos los sinónimos que esto tiene, trabajar, guardar. Y eso es en lo económico y en cualquier otra área que produzca cosas buenas, cosas beneficiosas. Segunda palabra y última, y con esto terminamos, es cuidar, porque dice la Biblia que Dios puso a Adán para que labrase, cultivara y guardase el jardín. Y esa palabra, guardar, obviamente otro sinónimo es cuidar. Entonces la segunda palabra que nos habla de nuestro mandato es cuidar, proteger. Y esa, la figura que usa el autor Phillips, es alguien que sabe llevar una espada. Es interesante también. No solamente, ¿verdad? Si hablamos del jardinero, no es alguien que sepa agarrar bien el rastrillo, debe saber usar el rastrillo para labrar bien, pero es alguien también que sabe empuñar la espada, y en ese caso para proteger. Amén. Nosotros debemos ser personas que protejan a nuestra familia, guardar, proteger. La palabra hebrea es shamar, se traduce como vigilar, guardar, proteger, tomar bajo custodia o ejercer cuidado. En la Biblia la palabra se usa para hablar de el término se usa para hablar de las responsabilidades de soldados, pastores, sacerdotes, custodios y funcionarios de gobierno. Es decir, que en un sentido nosotros cumplimos con estas funciones dentro de la familia. Seamos casados o no, somos llamados por Dios como soldados, pastores. ¿Qué hace un soldado? Protege. Pastores instruye, cuida. Sacerdotes son adoradores, directores de adoración. En la familia deberíamos ser directores de adoración. Los impulsores, custodios o funcionarios del gobierno. Un funcionario de gobierno es alguien que se le encarga cosas del Estado que él debe proteger, resguardar, administrar. Nosotros estamos llamados por Dios a hacer eso dentro de nuestra esfera familiar. Esa palabra de cuidar, proteger, guardar, esa palabra hebrea shamar, Dios la usa sobre sí mismo. En el Salmo 121 hay varias formas en que la Biblia dice que Dios cuida de su pueblo, y esa forma de hablar es la misma palabra del Génesis 2:15. Por ejemplo, dice: no permitirá el Señor que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Es decir, Dios mismo es nuestro guardador, y de esa manera nos llama a nosotros a que seamos guardianes, en este caso, de nuestra familia. El versículo 7 y 8 dice: el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, nosotros debemos ser protectores de lo que el Señor nos ha dado, nos ha puesto en nuestra mano.
Eso habla tanto como familia, persona o lo que sea que Dios te haya dado. Tú debes ser un cuidador y un guardador, alguien que cultiva. Recordemos que Adán, y miren esto, hermano, Adán era el custodio del huerto. Eso es Génesis 2:15. Unos versículos más adelante, Génesis 3, la serpiente entra y habla con quién. ¿Y dónde está Adán? No tenemos el tiempo, pero hay quienes hacen un análisis gramatical y dicen que la escena deja saber que Adán está presente mientras la serpiente le dice toda esa argumentación a Eva para que ella caiga. Y Adán, en vez de cumplir con su labor ¿para qué pasó? ¿Qué tal usted? Siempre creo que les he dicho a las personas que si en nuestro Señor Jesús, si el Señor Jesús llegara así en persona a tocar la puerta de nuestra casa y abriera, quien abriera, nuestros hijos, nuestras esposas, lo primero que él diría es: ¿dónde está el hombre de esta casa? Al primero que buscaría. De hecho, Dios, cuando entra al Edén después de la caída, busca a Adán. Y en toda la conversación, ¿por qué comiste? ¿Qué pasó? Había un mandato que había que obedecer. Adán no hizo lo que se le mandó y vemos la consecuencia. Dios nos ha llamado a que seamos cuidadores, construir, proteger. Ser un hombre es ponerse firme para escuchar y atender el peligro o cualquier mal que aceche a nuestra familia. Nosotros debemos ser protectores. Dios no desea que los hombres se queden de brazos cruzados y permitan lo malo o dejen que la maldad cobre fuerza. Es decir, aun cuando la serpiente hacía lo que hacía ahí con Eva, Adán estaba llamado por Dios a proteger el huerto y que se hiciera lo que Dios había mandado. Ese es el mandato para nosotros. Nuestra presencia en la familia debe provocar que nuestra familia o las personas que están alrededor nuestro se sientan seguros y tranquilos. Qué triste es que se sientan asustados, nerviosos o inseguros. Porque definitivamente estás usando lo que Dios te ha dado, ya sea fuerza, sea autoridad, sea lo que sea, para aplastar, humillar, criticar, pelear, hacer todo lo malo. Y lamentablemente, qué malo es que llegó el amargado, llegó el que echó a perder la armonía, llegó el que echó a perder el ambiente. Cuando de la familia debería contentarse de que uno está. Y sobre todo porque les da seguridad y tranquilidad. Y eso, hermanos, eso se cultiva desde siempre. Vamos a terminar, el tiempo se ha ido. Pero, por ejemplo, seguro has escuchado a ciertos autores que hablan acerca de las necesidades de los hombres y las mujeres, las necesidades más básicas. Y Dios ha permitido que en la gracia común se entienda que una de las necesidades más básicas para el hombre es admiración y respeto, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos gustaría recibir más de las personas o de nuestras esposas? Que nos admiren y nos respeten. Eso es una verdad universal. Todo hombre de alguna forma quiere que su esposa, la mejor forma que él sabe que su mujer está enamorada de él es que lo respeta y lo admira. Bueno, si realmente eso es algo que nosotros de alguna forma anhelamos, eso se cultiva. Ahora, yo no le voy a decir a la mujer, no, estén tranquilos, yo no voy a ir a decirle a ninguna esposa: no, hermana, dele admiración y respeto cuando él se lo gane. Eso no se lo voy a decir a ella. Pero sí se lo estoy diciendo a usted. Hermano, ¿quieres admiración y respeto? Eso se cultiva. Amén. Y el mejor camino de cultivarlo es cuando ellos pueden ver que nosotros realmente cuidamos y cultivamos un carácter piadoso. Dios, de alguna forma, hermanos, poderosa, pero infalible, diseñó el corazón de toda mujer, porque algunos dicen: no, hermano, tú no conoces a mi esposa. Hermano, Dios diseñó a la mujer
para que admire y respete al hombre. Sea incrédula, sea creyente, sea muy piadosa, pero ella está inclinada a admirar y respetar a aquel que de alguna forma le demuestra que se ha ganado ese respeto y esa admiración. Y esto no es, no, bueno, es que tengo que tener mucha plata, o es que tengo que hacer esto, o que tantas peleas, no. Como hombres piadosos, hermano, cultiva y cuida a la familia. Cuando tus familiares o las personas que están alrededor de ti saben que tú lo haces, saben que tú te esfuerzas sinceramente, no perfectamente, pero sí sinceramente, tú vas a ver cómo vas a recibir de ellos admiración y respeto. Que el Señor nos ayude. ¿Cuáles son las dos labores entonces como hombres para cumplir nuestro mandato masculino? Labrar y guardar. Sinónimos: cultivar, cuidar, trabajar, proteger. Que el Señor nos ayude entonces. Hermanos, hoy estamos sábado en la mañana y estamos empezando el día. Trate de aprovecharlo. Haga algo provechoso, espiritual, económico, conversación, lo que sea. Pero algo que sea un beneficio para ti, para tu alma, para la familia. Hay una inclinación natural, mortifiquemos ese pecado. ¿Cuál es? De querer ser chanchotes. Incluso la admiración y el respeto se ve cuando ellos han visto que nosotros hemos trabajado duro y estamos en nuestro tiempo de descanso, bien merecido y bien ganado. Por lo general nuestras esposas terminan, aquellos que son casados, dejen descansar a su papá. Es un hombre que se ha ganado es un guerrero que se ha ganado su descanso. Pero el Señor nos ayude porque a veces no, lamentablemente, no demostramos eso. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Ayúdanos, por favor, a cumplir con nuestro mandato masculino, Señor. En este caso, lo que dice tu palabra. Ser hombres que intencionalmente cultivan e intencionalmente cuidan, protegen, trabajan, hacen algo productivo. Cumplir con nuestra vocación, Señor, que nos has llamado como hombres. Gracias. Perdónanos cuando hemos seguido los ejemplos equivocados. Perdónanos cuando no hemos mirado a nuestro Señor Jesús como el hombre perfecto y verdadero al cual debemos aspirar ser, Señor. Pero Padre, tu gracia nos ayuda, tu misericordia nos perdona y nos equipas. Bendice a estos hombres, Señor, para que nos des sabiduría de cómo aplicar esta vocación que nos has llamado. En Cristo Jesús. Amén. Amén.